Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, y es Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis que todo lo que rodea a esta pareja, bueno, es pareja, genera una expectación increíble, y hoy os traigo noticias que, digamos que han revolucionado las redes sociales. Así que preparaos un cafecito, acomodaos y vamos allá. Pero antes de empezar, y como siempre os digo, si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido sobre series turcas, cotilleos de famosos y demás cositas interesantes, no olvidéis suscribiros. Así no os perderéis nada de lo que subo. Además, activar la campanita os avisará cada vez que haya un vídeo nuevo, así que estaréis al día de todo. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. La noticia que ha encendido las redes sociales y que tiene a los fans de Can y Demet en un auténtico torbellino es, ni más ni menos, que la supuesta compra masiva de coches. Sí, habéis oído bien, 1 millón de coches. Bueno, quizás la cifra es un poco exagerada, pero las informaciones que circulan apuntan a que las empresas relacionadas con ambos actores han experimentado un aumento significativo en las ventas, y algunas teorías apuntan a que esto se debe, en parte, a la publicidad indirecta que generan como figuras públicas. Pero vamos por partes. Para entender todo este revuelo, primero tenemos que recordar el impacto que tuvo la serie Erkenci en todo el mundo. La química entre Can y Demet era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, aunque nunca confirmada oficialmente como algo más que una gran amistad, generó una legión de fans que los shippeaban con fervor. Y claro, todo lo que hacían, decían o publicitaban se convertía en oro. Después del éxito de Erkenci, ambos actores continuaron con sus carreras por separado, pero el cariño del público hacia ellos como pareja televisiva persistió. Cada uno ha seguido triunfando en sus respectivos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Can Yaman, por ejemplo, se ha convertido en un ídolo en Italia, donde ha protagonizado varias series y campañas publicitarias. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en series y películas en Turquía y ha incursionado en el mundo de la moda. Y aquí es donde entran los coches. Las informaciones que han surgido apuntan a que las marcas de coches con las que Can Yaman ha colaborado han visto un aumento considerable en sus ventas. Esto podría deberse a varios factores, entre ellos, la popularidad del actor, la calidad de los coches y, por supuesto, la efectividad de las campañas publicitarias. No podemos olvidar que Can tiene millones de seguidores en redes sociales y cualquier cosa que publique tiene un alcance masivo. Pero, ¿dónde entra Demet en todo esto? Pues bien, aunque ella no ha protagonizado campañas publicitarias directamente relacionadas con la venta de coches a gran escala, su influencia como figura pública también es innegable. Algunas teorías apuntan a que la simple asociación de su nombre con Can Yaman, incluso después de que su relación personal haya tomado caminos diferentes, sigue generando un impacto positivo en todo lo que rodea al actor. Es decir, el efecto Erkenci todavía está muy presente. Además, Demet también ha colaborado con marcas importantes que tienen presencia en la industria automotriz, aunque no directamente en la venta de coches. Por ejemplo, ha sido imagen de marcas de ropa y accesorios que se utilizan en el mundo del motor, o ha asistido a eventos relacionados con la industria. Su estilo y elegancia la convierten en un referente para muchas personas, y cualquier cosa que use o promocione se convierte en tendencia. Es importante destacar que no hay pruebas concretas de que la compra masiva de coches se deba exclusivamente a la influencia de Can y Demet. El mercado automotriz es complejo y está influenciado por muchos factores, como la economía, la competencia, la tecnología y las tendencias del momento. Sin embargo, es innegable que la popularidad de estos dos actores ha contribuido de alguna manera al éxito de las marcas con las que han colaborado. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Can y Demet han inundado las plataformas con comentarios, memes y teorías sobre la supuesta compra masiva de coches. Algunos están convencidos de que es una estrategia de marketing brillante, mientras que otros creen que es una exageración. Lo que está claro es que la noticia no ha dejado a nadie indiferente. Y hablando de marketing, no podemos olvidar el poder de las redes sociales en la actualidad. Los influencers como Can y Demet tienen una capacidad enorme para influir en las decisiones de compra de sus seguidores. Un simple post en Instagram puede generar un impacto masivo y traducirse en un aumento significativo en las ventas de un producto o servicio.
Las marcas lo saben y por eso invierten cada vez más en este tipo de colaboraciones. Además, la imagen de Can Yaman como un hombre fuerte, atractivo y aventurero encaja perfectamente con la imagen que muchas marcas de coches quieren proyectar. Él es un icono de estilo y un referente para muchos hombres, y su presencia en una campaña publicitaria puede ser un factor determinante para que alguien se decida a comprar un coche en particular. De la misma manera, la imagen de Demet Özdemir como una mujer elegante, sofisticada y con un estilo impecable la convierte en la embajadora perfecta para marcas que buscan llegar a un público femenino exigente. Su presencia en eventos relacionados con la industria automotriz puede generar un gran impacto y atraer la atención de potenciales compradoras. En definitiva, la noticia de la supuesta compra masiva de coches relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo más del poder que tienen las celebridades para influir en las decisiones de compra de sus seguidores. Aunque no hay pruebas concretas de que su influencia sea la única responsable del aumento en las ventas, es innegable que su popularidad y su imagen pública han contribuido de alguna manera al éxito de las marcas con las que han colaborado. Y ahora, después de toda esta información, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que la influencia de Can y Demet es tan grande como para generar una compra masiva de coches? ¿Pensáis que es una exageración? ¿O creéis que es una estrategia de marketing brillante? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, hemos hablado del revuelo que ha causado la noticia de la supuesta compra masiva de coches relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado el impacto que tuvo la serie Erkenci en la popularidad de ambos actores y cómo su imagen pública puede influir en las decisiones de compra de sus seguidores. Y hemos visto cómo las redes sociales y las colaboraciones con influencers se han convertido en una herramienta fundamental para las marcas en la actualidad. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os haya resultado interesante. A mí me encanta hablar de estos temas y compartir mi opinión con vosotros. Gracias por estar ahí un día más y por vuestro apoyo incondicional. Ahora, antes de despedirme, me gustaría pediros un favor. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Cuanto más apoyo reciba el canal, más vídeos podré subir. Y por supuesto, si todavía no os habéis suscrito, no esperéis más. Suscribiros es gratis y os aseguro que no os vais a arrepentir. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. Vale, esperad un momento. Que me he puesto tan nerviosa hablando de Can y Demet que casi se me olvidan algunos detalles jugosísimos. Porque a ver, la noticia de la compra masiva de coches es el titular, pero la letra pequeña, madre mía. Es donde está la verdadera salsa. Vamos a profundizar un poco más en esta compra masiva. Porque claro, cuando hablamos de 1 millón de coches, suena a locura. Ninguna empresa relacionada directamente con Can o Demet ha confirmado esta cifra, y es muy probable que sea una exageración, producto del fervor de los fans y la viralidad de las redes. Pero ojo, que el aumento en ventas sí que es real. Varias marcas de automóviles, especialmente aquellas con las que Can Yaman ha tenido colaboraciones directas, han reportado un incremento notable en sus ingresos en los últimos meses. Este incremento, según algunos analistas del mercado, coincide con las campañas publicitarias en las que el actor ha participado. No es solo la cara bonita de Can la que vende, es su credibilidad. El actor se ha esforzado por proyectar una imagen de autenticidad y conexión con sus fans, lo que hace que su respaldo a un producto sea mucho más efectivo. Pensemos en el tipo de coche que promociona Can. Generalmente son vehículos que se asocian a un estilo de vida activo, aventurero y moderno. Can Yaman encarna ese espíritu a la perfección. ¿Quién no querría sentirse tan libre y seguro como él mientras conduce por la costa italiana en un deportivo? Esa es la magia del marketing de influencers, conectar un producto con una aspiración, un deseo. Pero la cosa no queda ahí. El efecto Can también se extiende a otros productos y servicios relacionados con el mundo del automóvil. Por ejemplo, marcas de ropa deportiva, accesorios para coches e incluso aplicaciones de navegación han visto un aumento en su popularidad gracias a la asociación indirecta con el actor. Los fans quieren imitar su estilo de vida en todos los aspectos, y eso incluye lo que visten, lo que escuchan y lo que utilizan en sus coches. Y por supuesto, no podemos subestimar el poder de las redes sociales.
Can Yaman es un maestro en el arte de la autopromoción en plataformas como Instagram y Twitter. Cada publicación suya, cada historia que comparte, es una oportunidad para conectar con sus fans y promocionar sus proyectos. Sus seguidores son leales y están dispuestos a comprar lo que él recomiende, simplemente porque confían en su criterio. En el caso de Demet Özdemir, aunque no ha tenido campañas publicitarias directas con marcas de coches, su influencia en el mercado automotriz es más sutil pero igualmente efectiva. Demet es un icono de estilo para muchas mujeres, y su presencia en eventos relacionados con la industria del automóvil genera un gran impacto mediático. Su elegancia y sofisticación la convierten en la embajadora perfecta para marcas que buscan llegar a un público femenino exigente y con poder adquisitivo. Además, la asociación, aunque indirecta, con Can Yaman sigue siendo un factor importante. Muchos fans recuerdan con cariño la época de Erken Cikus, y siguen shippeando a la pareja, a pesar de que ya no están juntos. Esta nostalgia colectiva genera un aura positiva alrededor de ambos actores, lo que beneficia a las marcas con las que colaboran. Pero ojo que no todo es color de rosa. El éxito del marketing de influencers también tiene sus riesgos. Si un influencer se ve envuelto en un escándalo, la reputación de la marca que representa puede verse dañada. Por eso es fundamental que las empresas elijan cuidadosamente a sus embajadores y que supervisen su actividad en redes sociales. Además, la transparencia es clave. Los consumidores son cada vez más críticos y exigentes, y no toleran la publicidad encubierta. Es importante que los influencers revelen claramente cuando están promocionando un producto y que sean honestos sobre sus propias experiencias. Volviendo al tema de los coches, creo que la compra masiva es una combinación de varios factores: la popularidad de Can y Demet, la efectividad de las campañas publicitarias, el poder de las redes sociales y, por supuesto, la calidad de los coches en sí. No es solo una cuestión de efecto celebrity, sino de una estrategia de marketing integral que busca conectar con los consumidores a un nivel emocional. Ahora voy a lanzar una teoría un poco conspiranoica, pero que me ronda la cabeza desde que leí la noticia. ¿Y si todo esto es una campaña de marketing orquestada a gran escala? ¿Y si las marcas de coches están utilizando la supuesta relación entre Can y Demet para generar expectación y aumentar sus ventas? No lo sé, es solo una idea, pero en el mundo del marketing todo es posible. Lo que sí tengo claro es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más influyentes de Turquía, y que su impacto en la cultura popular es innegable. Su éxito no es solo fruto de la casualidad, sino de mucho trabajo, talento y una gran capacidad para conectar con el público. Y ahora sí, después de esta profundización, me gustaría saber vuestra opinión más que nunca. ¿Creéis que mi teoría conspiranoica tiene sentido? ¿Pensáis que las marcas están utilizando la nostalgia de Erken Cikus para vender más coches? ¿O creéis que todo es una simple coincidencia? Dejadme vuestros comentarios, quiero saber qué pensáis. Y recordad, dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.